Esto no es solo una historia sobre músculos y patriotismo. Es una guerra de fórmulas, traiciones científicas y experimentos que el mundo no debería haber permitido jamás. Porque antes de que el Capitán América levantara su escudo, alguien ya había inyectado el caos en sus venas. Y lo peor, casi nadie recuerda cómo empezó todo. Por eso este vídeo es más que una explicación. Es un mapa secreto del poder en el MCU. Vamos a destripar cada versión del suero del supersoldado, desde los primeros errores hasta las armas vivientes del futuro. Algunos funcionaron, otros crearon monstruos. Así que, si te flipa entender cómo Marvel transforma ciencia en mitología y quieres estar por delante de todos en las próximas fases del UCM, suscríbete ahora mismo. Estamos a punto de alcanzar una meta importante en el canal, y tu apoyo puede ser la diferencia. Además, te garantizo que al final de este vídeo vas a ver al Capitán América con otros ojos. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este vídeo? Los leo todos, guardianes. ¡Vamos allá! El origen del suero del supersoldado empieza en un lugar que muy poca gente asocia con héroes: la Alemania de 1931. Allí, un joven científico llamado Abraham Erskine ya estaba trabajando en una fórmula capaz de alterar el cuerpo humano más allá de sus límites naturales. Pero había un problema. Su investigación llamó la atención equivocada. Uno de los primeros interesados fue Johann Schmidt, un alto mando del partido nazi y miembro fundador de Hydra. Schmidt no solo quería la fórmula, quería ser el primero en usarla. Sin esperar a que estuviera lista, se inyectó una versión incompleta, sin los estabilizadores adecuados y, lo más importante, sin la exposición al tipo correcto de radiación. ¿El resultado? Nació Red Skull. Sí, ganó fuerza, resistencia y longevidad, pero su rostro quedó completamente desfigurado, y más allá del daño físico, lo que se rompió fue su humanidad. La fórmula alteró no solo su cuerpo, sino también su mente, trilla sutil e tensa. Lo convirtió en una figura tan fanática, tan radical, que ni siquiera el mismísimo Hitler quiso seguir tratándolo como aliado. Hydra se volvió una entidad aparte, más peligrosa aún. Pero lo que nadie suele mencionar es que fue Wilfred Malik quien filtró parte de esa fórmula a Hydra. Es decir, desde el principio, el suero ya estaba manchado por la traición. Y eso se va a repetir más veces de lo que crees. Avanzamos a 1940. Con la guerra ya estallada en Europa, Erskine logra escapar a Estados Unidos. Allí, reclutado por el SSR, el antecesor de SHIEL, empieza de nuevo. Esta vez, con ayuda de Howard Stark y acceso a tecnología más avanzada, Erskine perfecciona el suero. Pero le falta un detalle clave. Necesita una fuente de radiación precisa para activar el suero sin mutaciones. Ahí entra en juego la cápsula de irradiación Vita, diseñada por Stark Industries. Es la combinación de esta tecnología con la fórmula refinada lo que permite, por fin, el nacimiento del supersoldado perfecto, Steve Rogers. Y aquí hay un punto técnico que cambia todo. El proceso no es solo una inyección. Es una fusión de biotecnología, química avanzada y exposición controlada a radiación. Literalmente, transforma el código genético del sujeto, sin crear mutaciones visibles ni inestabilidad mental. Por eso Rogers no solo gana fuerza y agilidad, también cura sus enfermedades, mejora su metabolismo y de alguna forma ralentiza su envejecimiento. Pero incluso este procedimiento tenía un margen de error mínimo. Steve sobrevivió, por ser el candidato ideal. Su cuerpo resistió, pero más importante aún, su carácter no se corrompió, porque como dijo el propio Erskine, el suero amplifica lo que ya hay dentro. Y justo después de lograr el experimento más ambicioso de su vida,
Erskine muere asesinado por un espía de Hydra. Heinz Kruger le dispara minutos después del procedimiento. Con él, se pierde la única copia íntegra del suero. La fórmula muere. Pero el mito nace. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque lo que Erskine llevó a la tumba no fue solo una fórmula bioquímica. Fue el equilibrio perfecto entre poder y responsabilidad. Todo lo que vino después, todos los intentos de replicarlo, fallaron precisamente porque los gobiernos y las organizaciones querían fuerza, sin ética. Copiaron el músculo, pero no la moral. Pero hay algo más. Existe un patrón oculto entre los que intentaron recrear la fórmula. Y ese patrón explica por qué algunos se convirtieron en héroes y otros en abominaciones. Te lo voy a mostrar en el siguiente bloque, porque la historia de Isaiah Bradley no es solo una injusticia olvidada. Es el primer gran escándalo del suero en América. Y lo peor es que sigue teniendo consecuencias hoy. Después del experimento con Steve Rogers, el gobierno estadounidense no tardó en intentar reproducir la fórmula. Pero esta vez, sin Erskine, sin Stark y sin ningún tipo de ética. Lo que vino fue un experimento clandestino que muchos prefieren olvidar, pero que forma parte fundamental del legado oscuro del suero del supersoldado. En plena posguerra, el ejército utilizó a soldados afroamericanos como sujetos de prueba, sin consentimiento real y sin garantías médicas. ¿El objetivo? Crear más Capitanes América, pero sin importarles cuántos quedarían por el camino. Uno tras otro, esos hombres fueron cayendo. Las versiones imperfectas del suero provocaban mutaciones, fallos orgánicos y muertes rápidas. De todos ellos, solo uno sobrevivió, Isaiah Bradley. Y aquí es donde la historia se pone seria, porque Bradley no solo resistió, fue enviado en misiones encubiertas, enfrentó al mismísimo Soldado de Invierno y lo venció. Pero en lugar de reconocimiento, recibió silencio, prisión y borrado total de su existencia del registro oficial. Todo porque su existencia era un problema político, un símbolo que no encajaba con la narrativa blanca y pulida del héroe perfecto. El caso de Isaiah fue ocultado durante décadas y solo salió a la luz gracias a la serie Falcon y El Soldado de Invierno, donde Sam Wilson descubre esta verdad brutal. Pero lo más perturbador no es solo lo que le hicieron a Bradley, sino lo que siguieron haciendo con su sangre. Organizaciones como Hydra y la CIA extrajeron y almacenaron su material genético para futuros experimentos. Eso conecta directamente con las fórmulas utilizadas más adelante por personajes como Wilfred Nagel o incluso los Flag Smashers. Sí, todo ese poder moderno se apoya sobre un crimen sin resolver. Y hay algo más. Si analizamos bien los patrones, queda claro que el gobierno aprendió una lección equivocada. No necesitaban héroes con conciencia. Solo querían armas obedientes. Isaiah Bradley representaba lo contrario. Un hombre que, con todo el poder en su cuerpo, se negó a ser una herramienta. Y por eso lo encerraron. El gran error fue pensar que el suero por sí solo creaba un Capitán América, cuando en realidad lo que lo definía era todo lo que no podía inyectarse en una vena. Y esa diferencia es lo que más tarde haría temblar al propio John Walker. Hydra no tardó en actuar cuando perdió a Red Skull. Aprovechó el caos de la guerra para capturar soldados aliados y convertirlos en sujetos de prueba. A la cabeza del proyecto estaba Arnim Zola, un científico sin ningún tipo de escrúpulo, obsesionado con replicar el suero del supersoldado. Pero Hydra no quería héroes, quería armas vivas. Así nació la primera versión funcional del suero sin deformaciones, aunque el proceso seguía lejos de ser limpio. Uno de los primeros en recibir esta variante fue Bucky Barnes, el mejor amigo de Steve Rogers.
La caída desde el tren en El primer Vengador no mató a Bucky. Hydra lo encontró gravemente herido. Le amputaron el brazo izquierdo y lo reemplazaron con una prótesis cibernética avanzada, capaz de igualar su nueva fuerza. Pero lo más impactante no fue eso. Fue el lavado de cerebro. Lo transformaron en el Soldado de Invierno, un asesino programado que durante décadas ejecutó misiones en la sombra sin dejar rastro. Su cuerpo envejecía muy lentamente gracias al suero y era mantenido en criosueño entre operaciones. En pocas palabras, Bucky fue el primer supersoldado funcional sin humanidad. Años más tarde, con la muerte de Howard Stark, Hydra logró robar una muestra de sangre de Steve Rogers. Usaron ese material genético para crear una versión aún más potente del suero, sin necesidad de radiación beta. Esta fórmula fue aplicada a un escuadrón de élite, los Winter Soldiers, entrenados en Siberia. Uno de ellos, Joseph, llegó incluso a superar físicamente a Bucky en combate. Pero había un problema. Los efectos secundarios psicológicos eran extremos. La agresividad, la paranoia y la pérdida de control mental hicieron que el experimento se volviera insostenible. Al final, Hydra tuvo que congelarlos para evitar que se mataran entre ellos. El MCU dejó caer varias pistas de esto en Capitán América. Civil War, sobre todo cuando Zemo encuentra los archivos de Siberia. Y lo interesante es que estos soldados no aparecen solo como amenaza física. Representan la evolución perversa del sueño de Erskine. Son la prueba de que el poder cinética se convierte en un virus que se replica y corrompe todo lo que toca. Y lo peor es que este virus no murió con Hydra. Hay indicios de que otras facciones aún intentan reactivar esos experimentos en el presente, utilizando tecnología moderna y combinaciones genéticas más agresivas. Tras la caída de Hydra y la muerte de Erskine, el gobierno estadounidense no abandonó su obsesión con el suero del supersoldado. Simplemente cambió de método. En 2005, el general Thaddeus Ross reactivó el proyecto bajo un nuevo nombre, Pulsación Gamma. Pero esta vez, en lugar de replicar la fórmula original, decidieron experimentar con radiación gamma. ¿Y quién fue el elegido para liderar esto? Nada menos que Bruce Banner, uno de los científicos más brillantes del planeta en bioquímica y física nuclear. Un error de cálculo lo cambió todo. El experimento con Banner no tenía la supervisión ni el control que debería. Al exponerse a la radiación gamma, su fisiología mutó de forma radical, dando origen al Hulk. Lo interesante es que técnicamente Banner no usó el suero clásico, pero la base del experimento seguía inspirada en el trabajo de Erskine. El resultado fue un ser con fuerza ilimitada, resistencia sobrehumana y un poder regenerativo brutal. El problema es que también dividió su psique en dos entidades. Banner y Hulk coexistían, pero no se entendían. Durante años, esa dualidad fue uno de los mayores peligros del MCU. Y entonces aparece Emil Blonsky, un militar británico voluntario que en 2010 recibió una variante del suero mediante inyecciones directas en tejido muscular y óseo. Blonsky buscaba recuperar su juventud y fuerza, pero lo que recibió fue una transformación inestable. A corto plazo, se volvió más fuerte, más rápido y más ágil. Pero su columna vertebral comenzó a mutar. Su agresividad aumentó, y cuando fue expuesto a una muestra de sangre de Hulk por el Dr. Stearns, la combinación desató la mutación total. Nació la abominación. A diferencia de Hulk, Blonsky no tenía límite moral ni conflicto interno. Era pura destrucción. Lo más curioso es que en los últimos años, Blonsky ha mostrado un nivel inesperado de autocontrol. En She-Hulk, por ejemplo, lo vemos casi reformado, dominando su forma de abominación y hablando con calma. Pero eso no borra lo que representa.
Su caso demuestra que mezclar versiones incompatibles del suero puede resultar en monstruos impredecibles. Y aquí hay un dato importante. El suero de Blonsky, aunque no era idéntico al de Steve, proviene de la misma obsesión institucional. Una obsesión que, incluso con décadas de diferencia, sigue generando consecuencias. Y no sería raro que nuevas variantes aparezcan en Thunderbolts, donde Ross vuelve a escena. Mientras Estados Unidos intentaba replicar el suero del supersoldado por todos los medios posibles, la Unión Soviética no se quedó atrás. Durante los últimos años de la Guerra Fría, científicos soviéticos consiguieron recrear una versión bastante estable del suero. Sin embargo, solo lograron producir una única dosis. Ese frasco terminó en el cuerpo de Alexei Shostakov, más tarde conocido como Red Guardian. Su misión era simple: ser el equivalente soviético al Capitán América, un icono propagandístico capaz de mostrar al mundo que la URSS podía crear su propio héroe mejorado. La idea funcionó parcialmente, pero los soviéticos nunca consiguieron replicar el éxito de Erskine. La fuerza de Red Guardian es comparable a la de Bucky Barnes, aunque no posee la misma precisión de combate ni entrenamiento táctico. En Black Widow se deja ver su personalidad fanfarrona, su orgullo exagerado y su obsesión con demostrar que derrotó al Capitán América, aunque esa afirmación carezca de pruebas sólidas. Lo interesante es que el MCU juega con la nostalgia soviética, mostrando cómo Alexei quedó atrapado en un pasado glorificado mientras su país se desmoronaba. Y aunque su fuerza es impresionante, carece del equilibrio psicológico que tenía Steve Rogers, lo que lo convierte en una figura mucho más caótica en el campo. Además, el programa soviético utilizó esa dosis única como punto de partida para entrenar a otros agentes, incluidos los proyectos Black Widow. Se nota en pequeñas referencias dentro de la película, como las instalaciones, los métodos de condicionamiento y la estructura militar interna. Todo está impregnado del fracaso de haber conseguido un solo supersoldado genuino. Esto explica por qué Red Guardian es tratado como reliquia, un símbolo de propaganda que envejeció con el sistema soviético. Y cuando lo vemos en la actualidad en el UCM, su falta de actualización tecnológica resalta. Su poder sigue ahí, pero el mundo ya no funciona con ideología de carteles y pósters. Lo más curioso es que se han filtrado rumores de que podríamos ver de nuevo a Red Guardian en futuros proyectos, especialmente en Thunderbolts, lo que tendría sentido por su conexión ideológica con misiones sucias. Las comparaciones con los cómics muestran versiones incluso más extremas de supersoldados soviéticos, como Vanguard o incluso variantes experimentales de armamento genético. Si Marvel decide explorar esa línea, podríamos ver nuevas interpretaciones del suero soviético, quizá más agresivas o inestables. Lo que está claro es que Red Guardian representa un espejo distorsionado de Steve. Mismo origen conceptual, pero consecuencias totalmente diferentes. Cuando todo parecía haber quedado en el pasado, el legado del suero del supersoldado volvió a colarse en la historia del MCU de forma inesperada. El Dr. Wilfred Nigel, trabajando bajo la supervisión de la CIA tras la caída de Hydra, consiguió algo que nadie más había logrado: replicar el suero utilizando sangre de Isaiah Bradley, pero sin necesidad de cámaras especiales ni exposición a radiación. Este nuevo compuesto era autoinyectable, sin efectos físicos visibles y con resultados tan eficaces que su potencial pasó completamente desapercibido para el público. Solo cuando los Flag Smashers comenzaron a mostrar habilidades sobrehumanas fue que las piezas empezaron a encajar. Karli Morgenthau robó 20 viales, distribuyéndolos entre su grupo. Y ahí empezó el desastre. Este nuevo suero no solo era funcional, era el más discreto de todos. No dejaba rastro visual, no aumentaba la masa muscular y permitía que cualquier usuario pasara completamente inadvertido. Pero a la vez,
fue el más peligroso por esa misma razón. Vimos cómo el capitán John Walker lo usó después de encontrar el último vial intacto. Esa escena lo cambia todo. Walker, corrompido por su propio ego y por la presión de representar a América, se convierte en una bomba emocional con esteroides. El asesinato a plena luz del día que comete en The Falcon and the Winter Soldier no solo mancha el escudo de Steve, sino que plantea una pregunta clara. ¿El problema es el suero? ¿O quién lo toma? Y cuando parecía que ya habíamos tocado techo en cuanto a sueros, llega la revelación del proyecto Centinela. El suero dorado, probado únicamente en Bob Reynolds, le otorgó un nivel de poder directamente fuera de escala. Aquí ya no hablamos de fuerza aumentada o regeneración avanzada. Estamos ante un poder casi divino, que lo posiciona como una anomalía dentro de cualquier universo Marvel. Derrotó a varios supersoldados al mismo tiempo sin despeinarse, y lo más inquietante es que su suero trajo consigo una manifestación mental oscura, el vacío, un alter ego siniestro que convierte sus emociones negativas en una fuerza destructiva con entidad propia. Básicamente, el experimento definitivo que demuestra por qué el suero nunca debió haber existido. Y esto no es el final. Las filtraciones más recientes y algunas declaraciones en bastidores apuntan a que podríamos ver una versión del Centinela en próximos eventos del MCU. Si eso se confirma, podríamos estar ante el supersoldado final, el que ni siquiera necesita un ejército detrás para cambiar el rumbo de toda una guerra. La pregunta que queda es, ¿el MCU está preparado para mostrar ese nivel de poder sin que todo se les vaya de las manos? Si has llegado hasta aquí, es porque este tipo de contenido te conecta. En el canal estamos a punto de alcanzar una meta muy especial, y tu suscripción puede marcar la diferencia. Además, te asegura que nunca te pierdas nada de lo más intenso, raro o inesperado del universo Marvel. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que analiza todo lo que otros solo rozan.